Hermanos, hoy vamos a iniciar una nueva serie y esta serie la he titulado El pecado y la santidad. Espero, hermanos, de todo mi corazón que con esta serie Dios pueda hablarnos y pueda enseñarnos en relación a lo que es el pecado y la santidad. Dios demanda de su pueblo que su pueblo sea santo, que su pueblo se santifique para Dios. Pero, hermanos, para santificarnos debemos de aborrecer lo que Dios aborrece, y Dios aborrece el pecado, porque Dios es un Dios 3 veces santo. Amén. Y entonces el título de hoy, que es el primer título de esta serie, es con el nombre de la serie, El pecado y la santidad. Hermanos, estamos viendo una sociedad en la cual vivimos cada vez más sumergida en el pecado. Yo no sé cuántos ven eso. Hermanos, cada vez el pecado es más normal en la sociedad en la cual estamos viviendo, algo que la Biblia a nosotros nos muestra. La Biblia nos enseña que para el final de los tiempos será como el tiempo de Sodoma y Gomorra y el tiempo de Noé. Y para ese tiempo había mucho pecado antes de Dios traer juicio sobre la tierra. Y estamos viendo eso en el mundo, pero, hermanos, lo más lamentable es que la misma iglesia de Jesucristo, oigan esto, la misma iglesia de Cristo está abrazando el pecado. Estamos viviendo un tiempo donde la iglesia ya no discierne entre lo santo y lo profano, entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Una iglesia que está abrazando el pecado y lo ve como normal. Hoy todo el mundo ve el pecado como algo normal en la vida, cuando eso no puede ser normal dentro de la iglesia de Cristo. La Biblia dice que el Señor viene por una iglesia pura, santa y sin mancha. Una iglesia que se guarda para Dios. Algo de lo cual no estamos viendo hoy en día. A tal punto, hermanos, donde hoy ya no se predica de pecado en los púlpitos. Ya no se habla de pecado en los púlpitos, solamente se habla de bendición, de prosperidad, de abundancia, pero no de pecado. Cuando debemos de entender, hermanos, que Dios lo que quiere es que el pueblo se separe del pecado. No se predica de pecado y hoy en día se le ha cambiado el nombre al pecado. Y en las iglesias hoy se les llama, en muchas iglesias, antes de hablar de pecado, se les habla y se les dice error. Es que usted cometió un error. Hermanos, pero la Biblia no habla de error. La Biblia habla de pecado. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre error y pecado? Hermanos, la diferencia es muy sencilla. Cuando usted dice yo cometí un error, primero, un error cualquiera lo comete. Segundo, cuando alguien dice que cometió un error es fácil de enmendar. Pero cuando se habla de un error también, hermanos, no debe haber arrepentimiento en ese error, porque es solamente un error. Entonces yo no tengo que arrepentirme, yo no necesito a Dios, porque solamente soy humano y cometí un error. Y eso es lo que hoy le están enseñando a las iglesias, o en las iglesias a las personas: usted cometió un error. Cuando la Biblia es muy clara y la Biblia le llama pecado, no le llama error. Otra cosa que están equivocando en las iglesias es que hoy lo que no le llaman error, hoy le enseñan que son demonios. Entonces alguien está cometiendo pecado y lo que le dice es que lo que tiene es un demonio. Y entonces, como tiene un demonio, entonces lo que hace aquella persona es evadir su responsabilidad, evadir su pecado, y lo que dice es: no, es que yo no peco porque quiero, es porque tengo un demonio. Pero la Biblia no habla de un demonio, la Biblia habla de pecado. La Biblia no habla de eso, habla de pecado. Y ese es su nombre. Y Dios quiere que el hombre se arrepienta de su pecado y se vuelva a Él. Cristo murió en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados, para transformar nuestra vida, en este caso, pero para eso el hombre debe arrepentirse y volverse a Dios, y no excusarle su pecado diciéndole que es un error o es que tiene un demonio. Interesantemente hoy lo que muchos llaman demonios, la Biblia le dice pecado. Y vamos a ver ejemplos en la palabra de Dios muy rápidamente. Vamos a ir a Romanos capítulo 1, versos del 26 al 32. Hermanos, pero yo quiero leérselos. Yo sé que nosotros usamos la Reina Valera 60, pero yo quiero leérselo en Nueva Traducción Viviente. Tal vez usted me sigue ahí, aunque se va a perder un poco, pero yo quiero leérselo en Nueva Traducción Viviente, lo que dice este pasaje.
Romanos 1 del 26 al 32, donde da una lista de pecados, y luego Gálatas también 5 del 19 al 21, donde da otra lista. Cosas de las cuales hoy muchos le llaman demonios. Dice la Biblia: por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Estoy leyendo la misma versión. Voy a leer Nueva Traducción Viviente. Por esta razón Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales, y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres, y como consecuencia de ese pecado, sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Ahora, yo he escuchado muchos hoy hablar y enseñar en iglesias que si alguien es homosexual, lo que tiene es un demonio. ¿Cuántos hemos escuchado eso? Pero la Biblia no dice que tiene un demonio. La Biblia está hablando de pecado. Ese es su pecado, ese es el pecado que lo lleva o que lo hace pecar. En este caso, una mujer con otra mujer, un hombre con otro hombre. Eso es pecado. Es su pecado. Ahora seguimos leyendo, verso 28, porque hasta el 32. Pero dice, por pensar en que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó en sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. No quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen, son crueles y no tienen compasión. Verso 32. Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen estas cosas merecen morir, pero ellos igual las hacen. Peor aún, incitan a otros a que también las hagan. Wow. Vamos a ver otra palabra bien fuerte en Gálatas capítulo 5, versos del 19 al 21. Gálatas capítulo 5. Aquí viene hablando el autor de Gálatas, y en la Biblia Reina Valera dice obras de la carne. Y la obra de la carne es el pecado, es la concupiscencia del hombre, es su pecado que le lleva a hacer todas esas cosas. Pero hoy muchos enseñan en las iglesias que esos son demonios, y nuevamente vuelvo a decirlo, hermanos, no son demonios, eso se llama pecado según la palabra de Dios. Y debe arrepentirse de su pecado para que sea libre del pecado y sea salvo. Amén. De ahí que usted va a encontrarse en muchas iglesias, yo no sé cuántos han visto eso, donde empiezan a echarle en fuera los demonios a todo mundo y la gente sigue igual. ¿Han visto eso en las iglesias? Todo el mundo sigue igual. Y que le sacaron el demonio de alcoholismo o el demonio de drogadicción, hermanos, pero él vuelve a seguir tomando y sigue en la droga. ¿Por qué? Porque el problema es que no se ha arrepentido de su pecado delante de Dios. Y si no hay arrepentimiento, no hay una nueva vida en Cristo. Eso es lo que enseña la palabra, no enseña otra cosa. Ahora, Gálatas da una lista de las obras de la carne que son pecado. Vea cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente, y dice así: cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidades, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles los que les dije antes.
Cualquiera que lleve esta clase de vida no heredará el reino de Dios. Wow. Eso dice la palabra de Dios. La Biblia es clara, y a eso que muchos hoy le llaman demonios, la Biblia dice que es pecado, no otra cosa. Entonces lo que han hecho, hermanos, es cambiar la verdad de Dios por el engaño, por la mentira, para que la gente siga en su pecado. Dirían algunos, para que siga en su error. No, en su pecado. Eso es pecado. Es lo que la Biblia nos muestra. Amén, iglesia. Ahora viene la pregunta, ¿qué es pecado? ¿Qué es el pecado? ¿Qué es pecado? Busqué la palabra pecado en un diccionario de la Real Academia Española y dice así lo que es pecado. Número 1, dice que es una transgresión voluntaria, oigan, voluntaria, de preceptos religiosos. Número 2, dice que es cosa que se aparta de lo recto y justo, o que falta a lo que es debido, a lo que debe hacer. Eso dice la Real Academia de lo que es pecado en este caso. Es una transgresión voluntaria de los preceptos religiosos. Nosotros entendemos que sería de los preceptos de Dios en este caso. Ahora, la palabra pecado en el original, en griego, la palabra que usa la Biblia es hamartía. Esa es la palabra, hamartía. Esta palabra literalmente significa errar el blanco. ¿Qué significa errar el blanco? Bueno, yo no sé cuántos alguna vez han tirado con flecha o han tirado, tiro al blanco. Y errar al blanco es no darle a lo que es el centro. El centro es Cristo, el centro es su palabra. Errar al blanco, hermanos, es cuando yo hago todo lo contrario de lo que Dios me demanda rectamente que yo haga. Eso es errar al blanco, eso es pecado. Eso significa errar al blanco. Dice que también es una desviación moral, oigan esto, es una desviación moral del ser humano que lo lleva a una conducta ofensiva a los ojos de Dios. Hermano, yo le voy a hacer a usted una pregunta. ¿Qué siente usted o cómo ve usted cuando agarran a una persona que esa persona ha violado y ha matado niños? ¿Qué siente usted? ¿Usted siente algo bonito, siente algo agradable, o usted siente repulsión, usted siente, ¿cómo podríamos decirlo?, ira, enojo de ver cómo una persona es capaz de violar a un niño y matarlo? ¿Sentimos eso? Porque esa persona ha hecho algo incorrecto, algo que está mal hacer. Hermanos, Dios ve el pecado de la misma forma y siente lo mismo que nosotros sentimos cuando vemos a alguien hacer algo que no tiene valor, o no tiene, ¿cómo le diríamos?, moralmente es algo inaceptable. Cada vez que el ser humano peca contra Dios, Dios se siente de la misma forma. Eso es pecado. ¿Alguna vez usted se ha sentido ofendido porque alguien ha hecho algo que a usted no le agrada? Pues Dios se siente ofendido igualmente cada vez que hacemos algo que a Él le desagrada. Dios se siente ofendido por el pecado. Eso es pecado. Ahora vea cómo lo dice la palabra en relación al pecado. Primera de Juan, capítulo 3, verso 4. Y ahora sí voy a usar la Reina Valera. Primera de Juan, capítulo 3, verso 4. Y aquí Juan habla de lo que es el pecado. Primera de Juan, capítulo 3, verso 4. ¿Lo tenemos, iglesia? Dice la palabra en Primera de Juan 3, 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ahora, ¿de cuál ley creen ustedes que está hablando? De la ley de Dios. Esta palabra es una ley, es la ley de Dios. Si hacemos algo que vaya en contra de la palabra de Dios, estamos infringiendo la ley de Dios, o sea, la palabra de Dios.
¿Entendemos eso? Eso sería, hermanos, para poder explicárselo en términos naturales. ¿Cuántos de nosotros sabemos que la ley dice que usted cuando se monta un carro, usted debe ponerse el cinturón de seguridad? Que usted debe andar licencia. Que usted no debe tomar si va a manejar. ¿Qué sé yo? Ok, si a usted lo para un tránsito o un tráfico, hermano, él le va a hacer una multa si usted no anda rectamente. Eso es pecado, es una infracción a la ley, en este caso, a la ley de Dios, para que me entiendan la comparación. En este caso, el tráfico sería representante, en este caso representaría a Dios. El pecado es lo que yo hago, que va en contra de la ley de Dios, y eso me va a traer consecuencias, una multa, una infracción, que eso lo vamos a ver más adelante en esta serie, porque todo pecado trae consecuencias. Todo pecado trae consecuencias. Nadie puede quitarse la consecuencia del pecado. Aunque vamos a ver que Dios perdona el pecado, pero la consecuencia hay que pagarla. Pero eso vamos a verlo más adelante. Entonces Juan es bien claro donde él afirma y dice cuál es, en este caso, qué es el pecado. Es infracción de la ley de Dios. O sea que todo lo que hagamos que vaya en contra de la palabra de Dios es pecado. Ahí me hace gracia porque a veces la persona dice, es que a mí me parece, es que yo siento. Y voy a ponerles ejemplo, hay gente que yo no siento que bailar sea malo. Es que yo pienso que tomarse la cervecita de vez en cuando no hay problema. ¿Cuántos han oído eso? Hermano, ese es el problema. Eso sería como yo decir, es que yo pienso que para qué el cinturón. Es que yo pienso que yo puedo echarme 2, 3 cervezas y manejar, no hay problema. Es igual. La Biblia dice que el ser humano o los jóvenes deben de casarse, no deben de tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Y es que yo pienso que no importa. De por sí ya me voy a casar, yo pienso que él va a ser mi esposo o va a ser mi esposa. O es porque, ay, Dios me entiende, es que como yo lo amo tanto. Hermanos, la palabra es bien clara de lo que es pecado. Pecado es pecado y no tiene otro nombre. No puedo darle otro nombre aunque quisiera. Yo no puedo decir, hermano, usted cometió un error a un joven. Es que usted cometió un error. No. Usted cometió pecado. Y debe arrepentirse, pedir perdón a Dios. Porque eso es pecado. Amén, iglesia. Interesantemente, en relación al pecado, en la doctrina de la iglesia tradicional, entienden lo que es iglesia tradicional, ¿verdad? Catolicismo. Ellos creen, en la doctrina de ellos, que hay 2 tipos de pecados. Ellos creen que hay un pecado que ellos le llaman pecados veniales. Pecados veniales que no llevan a condenación. Esos pecados veniales pueden ser como una mentirilla blanca. Ahora, ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice, no mentirás. Pregunto, ¿existen las mentiras blancas? No. Mentir es mentir y eso es pecado. Entonces la palabra es clara, pero ellos dividen en 2 tipos de pecados. Un pecado venial, que el pecado venial no te lleva a condenación. O sea, usted puede pecar y como usted dice, no, esto es un pecadillo no tan grave, es un pecadillo bueno. No es tan grave, o sea, le ponemos número al pecado, le ponen número al pecado. Hay gente que le pone número al pecado. Voy a ponerle un ejemplo. Hay gente que cree que si el taxista me dio mal, yo le di un billete de 5 y él me da un vuelto de 10. Entonces eso no hay problema, eso no es pecado, eso es él por tonto. Pero yo le estoy robando. Porque si fuera al revés, entonces el fulano es un sinvergüenza. Me está quitando, me está robando. Eso sería lo que la gente llama pecados veniales. Le ponen número al pecado.
Entonces, si el taxista me dio mal el vuelto, no hay ningún problema. Pero si alguien se mete a robar a un banco, ahí sí ese es pecador y merece castigo. ¿Me están entendiendo? Pero el problema es que la Biblia dice, no robarás. Tanto roba el del que no le está devolviendo al taxista porque le dio mal el vuelto, como el que se metió a un banco. Ahora, lo que sí cambia, hermanos, es la consecuencia de ese pecado. Pero no es que un pecado es más grave que otro, no, ambos son pecado. ¿Estamos entendiendo? Ok. Y el otro que ellos dicen, porque ya vimos pecados veniales, y ellos tienen otro tipo de pecados, según ellos, que se llaman pecados mortales. Pecados mortales. O sea, ya no son veniales sino mortales, que esos sí llevan a condenación. Entonces ahí es donde ellos hacen la diferencia, y ahí es donde la mayoría de gente cree y dice, es que yo soy bueno. Porque yo soy bueno porque yo no hago lo que hace fulano. Yo no mato, yo no robo. Pero entonces yo soy bueno, porque hay pecados veniales y pecados mortales. Yo no hago pecados mortales. Pero interesantemente, hermanos, déjeme decirle algo. ¿Qué pasaría si Dios quitara los 10 mandamientos y Dios dijera, voy a condenarlos solamente por un solo mandamiento? Por un solo mandamiento. Y Él va a quitar todos los 10 mandamientos, y solamente por el mandamiento Dios nos va a juzgar en relación a salvación o perdición o condenación eterna, y el mandamiento es no mentirás. Pregunto, ¿hay alguien en este lugar que nunca haya mentido? O sea, en otras palabras, ya mereceríamos la condenación eterna. O sea, no hay bueno. Nadie es bueno, todos pecamos delante de Dios. Por eso necesitamos a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Por eso Dios envió a su Hijo a morir en una cruz para que el hombre sea salvo a través de Cristo. No hay otra forma. Él es como decir el tiquete que yo puedo obtener para decir, yo voy a entrar a la salvación eterna por medio de este tiquete, que este tiquete vale la sangre de Cristo pagada en la cruz por mis pecados. Solo aquellos que tienen ese tiquete podrán tener la salvación en Cristo. Hermano, y el tiquete no se lo da una religión. No crea que porque usted viene a una religión usted es salvo. No, usted necesita arrepentirse de su pecado y volverse a Dios para salvación. Amén. Ahora, ellos toman esto de los pecados veniales y mortales, ellos los toman de un pasaje sacado un poco de contexto, de Primera de Juan, capítulo 5, versos 16 y 17. Primera de Juan, capítulo 5, versos 16 y 17. ¿Lo tenemos, iglesia? Dice la palabra en Primera de Juan, capítulo 5, versos 16 y 17. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Hermanos, si nosotros agarramos esos dos versículos, podríamos hablar de que entonces hay pecados veniales y pecados mortales. Porque ahí habla de que hay pecado que es de muerte, pero hay pecado no de muerte. ¿Verdad? Hermanos, pero el problema es que si yo afirmo eso, eso contradice todo el resto de la escritura, de la palabra de Dios, porque la Biblia dice que no hay bueno ni aún uno. La Biblia dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado, o sea, no hay pecado grande y pequeño. Todos hemos pecado delante de Dios. Todos somos pecadores delante de Él. Entonces, ¿a qué se refiere Juan cuando él habla de esto?
Hermanos, para poder entender esto, este pasaje correctamente, hay que estudiar el contexto general de la carta y el contexto inmediato de lo que él viene hablando, porque si no vamos a tener una mala interpretación del texto. Ok, vamos a leer ahora ese mismo texto, pero vamos a leerlo desde Primera de Juan, capítulo 5, del 11 hasta el 18. A ver de qué viene hablando Juan. ¿A qué se refiere Juan cuando él habla de pecado de muerte y pecado no de muerte? A ver si es que el pecado algún pecado es más grave o menos grave que otro. Uno para condenación y otro de no condenación. ¿Lo tenemos, iglesia? Primera de Juan, capítulo 5, versos del 11 en adelante. Oiga lo que dice. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, ¿qué? Vida eterna. ¿Y esta vida está en quién? En su Hijo. Esta vida está en su Hijo, o sea, Jesucristo es la vida. Ahora, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Ahora, ¿qué es lo contrario de la vida? La muerte. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. O sea, tiene la muerte. O sea, vida y muerte solamente se define por una sola cosa: tener o no tener a Cristo. El pecado se define solamente por una cosa, y es tener o no tener a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Nada más. Ahora, ok, seguimos leyendo. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Ahora Él empieza a hablar de la oración ahí. Está hablando de que la vida y la muerte están en el Hijo. Y ahora empieza a hablar que si nosotros oramos, sabemos que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Amén. Ok, luego de que Él habla de eso, entonces ahí cae al verso 16. Después de la oración, que Él viene hablando de la oración. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Verso 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. ¿A qué se está refiriendo Juan cuando él habla de orar por alguien si tiene pecado o no pecado de muerte? Hermano, él en el contexto lo habla de aquellos que dicen que son hijos de Dios, pero que andan en su pecado y siguen viviendo en su pecado y no quieren renunciar al pecado. Juan lo que está diciendo es: yo no digo que se pida, porque si escucharon el Evangelio, se les mostró a Cristo y no quieren aceptar su pecado para arrepentirse y caminar en santidad delante de Dios, hermano. Ay, ay, ay. No sé si me entienden. ¿Cuánta gente cree que es salva solo porque viene a una iglesia a escuchar a un pastor predicar? Pero cuando sale de la iglesia, hermano, es igual tipo iglesia tradicional. Viene a la iglesia, pone cara de santo, de bonito, de agradable, pero cuando de la puerta para afuera se la abren, hermano, va y peca y hace lo que le dé la regalada gana, porque ahí nadie me está viendo, entre comillas. A eso se refiere Juan. Ahora, el contexto de la misma palabra del libro lo dice. Ahora vamos a ver. En Primera de Juan, vamos a ver capítulo 2, verso del 18 al 20. Vea lo que dice Juan. 2 del 18 al 20. ¿Por qué Juan está diciendo que no se debe orar por algunos?
¿Cuáles eran esos algunos? Y habla de hermanos, o sea, de gente que estaba dentro de la iglesia. Dice Primera de Juan 2 del 18 al 20, ¿lo tenemos? Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, oigan, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. O sea, ¿estaban dónde? Dentro de la iglesia. Estaban dentro de la iglesia, pero no eran creyentes de verdad. Entonces salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Pero no eran de vosotros, porque si hubieran sido de nosotros, ¿habrían qué? Permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Ahora, no todos son de nosotros. Hermano, ¿usted ha visto personas que se salen de la iglesia y por más que usted les hable y por más que usted diga, ya no quieren nada? Pero estuvieron un día en la iglesia, levantando manos, pudieron haber estado hasta en el grupo de alabanza, sirviendo en la escuelita, sirviendo, hermano, como diácono, aún predicando la palabra en un altar, y hoy no quiere nada. Escuchó el evangelio, aún lo habló el evangelio. Juan está diciendo de que esos a veces, dice Juan, yo digo que no se pida. ¿Por qué? Porque ese pecado les lleva a muerte. ¿Cuál es el pecado? ¿Abandonaron a quién? A Cristo. Apóstatas del evangelio. Apóstatas de la fe. Pero no es que le estaba poniendo número al pecado. ¿Estamos entendiendo? Ahora vea otro pasaje ahí mismo. Primera de Juan 4 del 1 al 6. Primera de Juan, capítulo 4, del 1 al 6. O sea, este es el contexto de esta palabra. No es que hay un pecado más grande que otro, no. El pecado más grande que todo hombre tiene, el cual le va a traer a condenación, es abandonar a Cristo. No tener a Cristo. No hay otro. Vea lo que dice Primera de Juan, capítulo 4, del 1 al 6. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Dónde habré oído eso? Muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu, ojo a esto, que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios. Ahorita voy a explicar esto. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios y el que conoce a Dios nos oye. Y el que no es de Dios no nos oye. En eso conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Ahora, Juan, antes de llegar al capítulo 5, primero habló de los que salieron de nosotros, que no eran de nosotros, y ahora habla de aquellos que debemos de discernir de cuál es el espíritu que hay en ellos, porque habla del espíritu de error y el espíritu de verdad, pero de aquellos que confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Ahora, ¿a qué se refiere eso? Resulta y sucede que para el tiempo cuando Juan escribe la carta, aunque habían varias filosofías, una de aquellas filosofías que habían entrado a la iglesia ya en ese tiempo, dice que algunos abandonaban la fe escuchando falsas doctrinas o filosofías, como la doctrina o filosofía del docetismo. Docetismo. Esta palabra docetismo significa
Dice que se caracteriza por considerar que el cuerpo de Jesús era que era aparente y su humanidad no era verdadera, en donde se cuestionaba su muerte y su resurrección. O sea, en aquel tiempo habían algunos que abandonaban realmente la verdadera fe y se iban a escuchar a estos falsos maestros, a estos falsos profetas que eran anticristos según Juan, porque negaban la realidad de que Cristo había nacido en carne. Ellos lo que decían era que eso era imposible, que Dios se hiciera hombre. Y hay gente que todavía hoy sigue diciendo lo mismo. ¿Cómo Dios se va a hacer un hombre? Ellos decían que eso era imposible, que eso era solamente una apariencia, que parecía que era Dios, pero que no era Dios realmente. En este caso, que Jesucristo nunca vino en carne y mucho menos murió en la cruz y resucitó al tercer día como hombre. Eso decían ellos. Ahora, por eso interesantemente, ¿cómo empieza Juan la carta? Lo que nosotros hemos visto, lo que nosotros hemos tocado, palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Así empieza Juan la carta. Porque él lo que quería era que entendieran que realmente Jesucristo había venido en carne. Pero había muchos que negaban eso. Ahora, esos que negaban eso se iban tras esas filosofías, falsas doctrinas. Y entonces Juan está diciendo, ¿para qué van a orar por ellos? Ellos no quieren nada con el Señor, ellos han renunciado a Cristo, ellos no quieren nada con Cristo. Eso, hermano, es como oír hoy en día, que lo he oído muy poco, pero he oído gente que llega y dice, yo era evangélico, ahora soy católico. Otros he escuchado diciendo, yo era evangélico, ahora soy testigo de Jehová. El testigo de Jehová niega que Jesucristo es Dios. Prácticamente lo que Juan está diciendo es, del cual yo pido, mejor no oren. Porque ese ya tomó su decisión. Él no conoció a Cristo, él no quiere nada con Cristo. Él está negando a Cristo más bien. ¿Me están entendiendo? Eso es lo que la palabra ahí enseña. ¿Por qué? Porque todo cristiano verdadero, hermano, igual la carta lo enseña. Dice que si cometemos pecado, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso lo dice ahí en 1 de Juan capítulo 2. Amén. Entonces Juan no está hablando ahí de pecado venial y pecado mortal. El único pecado mortal ahí era que ellos abandonaron la fe en Cristo para seguir otra filosofía y renunciaron a Cristo, apóstatas de la fe. Eso es lo que estaba hablando Juan. ¿Estamos claros en eso? Ahora, un cristiano verdadero, hermano, no ama el pecado. Todo lo contrario, él aborrece el pecado. Porque el pecado nos hace perder la comunión con Dios. Hermano, cuando uno realmente ha nacido de nuevo y es hijo de Dios, hermano, yo no sé si usted lo ha experimentado. Yo espero de todo mi corazón que lo haya experimentado, porque es una evidencia que es un hijo de Dios. Hermano, que cuando usted peca, usted se sienta 5 puntos bajo perro. Si una persona dice ser cristiana y no se siente, hermanos, redargullido por el Espíritu Santo, cuando ha pecado, hermanos, puede ser la evidencia de que tal vez no ha nacido de nuevo. Porque si hay algo que nos hace sentir mal es saber que pecamos contra Dios, que estamos mal delante de Dios sin que nadie se lo diga. Hermanos, sin que nadie se lo diga. Aquí no tenemos que venir como iglesias donde empiezan a volarle en duro a la gente, a decir, por ejemplo, yo he oído gente que dice, mira, yo me doy cuenta que Julano está juntado, que Julano anda haciendo un chorizo y voy a empezar a darle desde arriba. No, hermanos, yo debo predicar la palabra y la palabra debe hacer la obra en el creyente. El Espíritu de Dios debe hablarle al corazón del creyente para entender y decirle, Señor, yo estoy mal y yo quiero consagrarme para ti, yo quiero santificar mi vida para ti, y ese pecado le va a doler en su corazón. Porque otros, por lo contrario, por más que le digan, va a seguir en su pecado. O como he oído mucha gente diciendo, ¿a qué le importa al pastor lo que yo haga? Sí, es cierto.
vaya y siga viviendo su vida como quiera. No hay ningún problema. El día que se muera no me va a dar cuenta a mí. Yo lo que hago es predicar el evangelio. Y ahí cada corazón estará o no preparado para recibir esa palabra, para que Dios traiga un cambio al corazón de ese creyente o de esa persona. Amén. Entonces, el pecado, hermanos, debemos de aborrecerlo. El pecado nos hace perder la comunión con Dios. Y cuando pecamos contra Dios, oigan esto, estamos violando su santidad. Hermanos, si pecamos es contra Dios, no es contra la esposa. No es contra el esposo, no es contra su papá que está pecando, no es, hermanos, contra el pastor que está pecando, no es contra la iglesia, no es contra el líder, es contra Dios el pecado. Ponerles un ejemplo, hay personas que le son infieles a la esposa y como la esposa no se da cuenta, no hay problema, y va a la iglesia y no hay problema. Es que el pecado no es contra la esposa. Es contra Dios. Porque interesantemente cuando la esposa se da cuenta, entonces llora. Ay, me arrepiento, perdóneme. O sea, él cree o ella cree que su pecado es contra el esposo o la esposa o el papá o la mamá o el pastor, el líder. No, el pecado es contra Dios, hermanos. ¿Podrá alguien esconderse de Dios? El pecado no es contra otras personas, es contra Dios el pecado. Ve lo que dice la palabra en Isaías 59, del 1 al 4. Isaías capítulo 59, del 1 al 4. Isaías 59. Antiguo Testamento. Del 1 al 4. Dice la palabra de Dios ahí hablando el profeta Isaías al pueblo de Israel y dice: aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero, esos peros en la palabra, iglesia. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre. Vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira, hablan maldad vuestra lengua. No hay quien clame por justicia, no hay quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades. Conciben maldades y dan a luz iniquidad. Wow. Hermanos, el profeta ahí es bien claro en relación a lo que le está hablando al pueblo de Israel. Si había algo que Israel se jactaba, era que Dios escuchaba sus oraciones. Que ellos tenían un Dios que era grande y poderoso, que los había sacado con mano fuerte de Egipto. Pero ellos empezaron a pecar, ellos empezaron a abandonar la palabra de Dios. Y ahora Dios les dice por el profeta: no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni su oído para oír, pero el pecado de ustedes, la iniquidad de ustedes han hecho que yo me aparte para no escucharles. Wow. Para no escucharles. Hermanos, esto es tan fuerte que yo no sé cuántos de ustedes han leído, hermanos, donde la Biblia dice que si yo tengo un problema con mi esposa, yo debo solucionar el problema con mi esposa para que mis oraciones no tengan estorbo. Eso dice la palabra, no lo digo yo. Oiga, simplemente en la relación con mi esposa, Dios la ve para poder escuchar mi oración. Porque si yo vivo como diríamos, como perros y gatos con mi esposa, entonces yo siento ira o yo tengo un problema, tengo un resentimiento con mi esposa, hermano, y yo voy a postrarme y buscar el rostro de Dios. Eso me va a estorbar para que Dios escuche mi oración, mi clamor.
Si es solamente por la relación de mi esposa, ahora imagínese practicando pecado. Porque eso vamos a verlo en la serie, la diferencia entre ser pecador y ser practicante del pecado. Todos somos pecadores. Pero un cristiano verdadero no es practicante del pecado. Amén, iglesia. Hermanos, la palabra santo, ahora la palabra santo, porque dice que el pecado es una violación a la santidad de Dios. Eso es el pecado. La palabra santo, hermanos, es en el hebreo, la palabra es kadosh. Esa es la palabra, kadosh. Y en el griego la palabra es hagios. Esa es la palabra para hablar de santo. La palabra santo, en ambas palabras, lo que significa es algo sagrado, algo moralmente puro y sin defecto. Ahora, hermanos, yo creo que nosotros no tenemos ni idea de realmente cómo es la santidad de Dios. Interesantemente, Dios no es solamente santo, dice que Él es santo, santo, santo. 3 veces santo. O sea, Él es 3 veces puro, Él es 3 veces sin mancha, Él es 3 veces sin defecto, 3 veces sagrado, es 3 veces perfecto. ¡Wow! Nosotros no tenemos ni idea, hermanos, porque nosotros somos finitos y somos pecadores. Nosotros no tenemos idea de la santidad de Dios. Pero eso es lo que la Biblia muestra de un Dios santo. Y ahora, como Él es santo, Él demanda santidad para su pueblo, para sus hijos. Vamos a verlo desde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, cómo Dios demanda santidad. Vamos a ir a Levítico capítulo 20, versos 7 y 8, Antiguo Testamento. Levítico. Levítico capítulo 20, versos 7 y 8. ¿Lo tenemos, iglesia? Dice la palabra en Levítico 20, Antiguo Testamento, los primeros libros. Dice en el capítulo 20, versos 7 y 8, dice así: santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Y guardad mis estatutos y ponedlos por obra, yo Jehová que os santifico. Y nótese que dice, poner por obra sus estatutos, guardad mis estatutos. ¿Qué son los estatutos? Su ley, su palabra. Ahora, Primera de Pedro, capítulo 13, verso 19, Nuevo Testamento. Casi al final, antes de Apocalipsis. Primera de Pedro, capítulo 1, versos del 13 al 19. Primera de Pedro, capítulo 1. ¿Lo tenemos, iglesia? ¿Alguien me puede leer el título que viene ahí? Llamamiento a una vida santa. Dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estándose en vuestra ignorancia. Oiga, deseos, ¿se acuerdan los deseos de la carne que eran? Pecados, no son demonios. Habla y dice ahí que como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais. No dice que hay que sacar a los demonios a la iglesia. Cada uno debe de saber cuál es su pecado, pedir perdón y renunciar a su pecado, arrepentirse. Si no, verso 15. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy
santo. Vamos a dejarlo ahí por cuestión de tiempo. Hermanos, sean santos porque yo soy santo. Eso es lo que Dios demanda de su pueblo. No demanda otra cosa. Dios no manda al pueblo a pecar. Dios manda a un pueblo a que se santifique para Dios. Eso es lo que Dios demanda. Hermanos, al Dios perdonar nuestros pecados, su deseo es que caminemos en santidad como resultado de la nueva vida en Cristo. Vuelvo a leer esto. Al Dios perdonar nuestros pecados, ¿a cuánto Dios les ha perdonado sus pecados? Ok, al Dios perdonar nuestros pecados, su deseo es que caminemos en santidad como resultado de la nueva vida en Cristo. Ese es el resultado de la nueva vida en Cristo, empezar a caminar en santidad. Y es ahí donde la persona que tomaba, que fumaba, que era adúltero, que era mentiroso, que era ladrón, como quiera ponerle, hermano, de un día o del día a la noche o de la noche al día, en un momento él tuvo un encuentro con Cristo, él se arrepiente, pide perdón y él deja de hacer todas esas cosas. Y él ya no quiere más hacer eso. Porque Dios ha empezado una nueva vida en él o en ella. Amén. Y eso lo dice la palabra, 2 Corintios 5:17. 2 Corintios capítulo 5, verso 17. Una palabra muy conocida por muchos y dice así por la iglesia. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Oiga, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Amén, iglesia. Hermanos, si quiero terminar con este pasaje que está en San Juan capítulo 8, versos del 1 al 11. San Juan capítulo 8, con eso termino. Hermanos, si Dios se ha aparecido, si Cristo te ha aparecido en la vida, es para cambiar tu vida. Es para que ahora renuncies al pecado y empieces una nueva vida en Cristo. Yo no sé si hay alguien en este lugar que nunca le haya entregado su vida a Cristo. Si todavía anda en su pecado y hoy quiere reconocer que es pecador y volverse a Cristo. Pedirle al Señor que le perdone su pecado y que usted desea renunciar a ese pecado. Para que Cristo le perdone y puedas tener ese etiquete de la salvación que solo Cristo da. Yo te invito a que entregues tu vida a Cristo. La religión no te va a salvar. La iglesia no te va a salvar, el pastor no te va a salvar. Solo Cristo te puede salvar. Tu pecado te lleva a la condenación, pero Cristo murió por ti y por tu pecado. Si tú te arrepientes y te vuelves a Él, tendrás salvación y vida eterna. Y Dios va a cambiar tu vida. Y eso es lo que sucede en este pasaje. Y dice la mujer adúltera, San Juan capítulo 8 del 1 al 11 dice, Jesús fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo. Y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Y entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio, le dijeron, Maestro, esa mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. En la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Todos somos pecadores. Todos hemos pecado. Verso 8. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salieron uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros.
y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Como diciéndole: todavía está usted, ¿me va a condenar usted, Señor? Jesús vino a salvar al perdido. Vino a traer perdón a aquel que se arrepiente. ¿Ni tú, Señor? Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Ahí vino la salvación para aquella mujer, el perdón de su pecado. Pero ojo a esto: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Una vez que hemos venido a Cristo, el Señor perdona nuestro pecado, como a aquella mujer se le perdonó su pecado de adulterio. Pero Jesús fue bien claro con ella y para con nosotros: pero vete y no peques más. Empieza una nueva vida. Empieza una nueva vida en santidad. Y eso es lo que Dios demanda para sus hijos, para su pueblo. Hermanos, todos tenemos una gran tarea todos los días de nuestra vida: santificarnos para Dios. Esa misma palabra es para nosotros: vete y no peques más. Si hay algo que debemos de procurar todos los días de nuestra vida, es no pecar contra Dios, aunque somos pecadores. Y ahí hay una gran lucha, porque el pecado todavía está en nuestro cuerpo, en nuestros miembros. No son demonios, es el deseo, es el pecado que nos arrastra. Pero tenemos su espíritu para decirle: Señor, ayúdame, yo quiero santificarme para ti. Amén, iglesia. Pecado y santidad. Oramos. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Dios, por la palabra. Hoy nos has mostrado, Señor, lo que es el pecado y la santidad. De cómo el pecado es una infracción a tu ley, a tu palabra, y cómo tú te sientes deshonrado, enojado, molesto por el pecado. Ayúdanos, Señor, a igualmente aborrecer el pecado. Y como antes cantábamos, Señor, podamos decirte: enamóranos más de ti, Señor. Enamóranos de ti. Enamóranos de tu palabra, de tu ley, Señor, para no pecar contra ti. Ya que el pecado no es contra las personas, es contra ti, Dios. Ayúdanos a santificarnos. Ayúdanos, Señor, para que nuestro pecado no haga, Señor, que perdamos la comunión contigo. Y que nuestras oraciones sean escuchadas, Señor. Que podamos venir, como dijo Juan, que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, Señor. Y poder confesar que somos pecadores. Pero si hay alguien en este lugar que ha estado practicando el pecado y no ha querido renunciar, yo te pido que seas tú con tu palabra. Y que venga arrepentimiento, que venga salvación a su vida. Y que empiece a vivir una nueva vida en Cristo. Y que sea como aquella mujer. Decirle: vete y no peques más, Señor. Que tú seas en cada uno de nosotros, Dios. Y una vez más, gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.